El sistema educativo dominicano ha vuelto de nuevo a clase. Las escuelas se han abierto. Lamentablemente este programa, por la tendencia que tiene, a veces tiene que recoger temas un tanto alejado de los acontecimientos. Pero este año escolar marca pauta significativa con tantas cuestionantes y con tanta crítica que no sabemos cuál es el foco de la realidad. Pero sí hay que entender y verificar cuál es la validación mejor o cuál es el punto de referencia más significativo en este inicio de año. La escuela dominicana, gracias al 4%, tiene recursos. Eso es innegable. Pero los partidos, y aquí entra el gobierno y la oposición, han querido vender un escenario como que el sistema educativo está colapsando, por un lado, y el gobierno, naturalmente, ha defendido con parámetros que entendemos, son susceptibles de entender que hay una supuesta normalidad, porque el PLD, que ha sido un cuestionante del sistema o de alegar que tantos estudiantes se han quedado fuera, ha hecho unos esquemas como que no dan, y entonces los números, como que uno se queda buscándolo, como que uno se queda chequeándolo y no encuentra una sistematización, incluso con una serie de niveles de contradicciones dentro de las mismas denuncias que hace la organización en diferentes escalas. En algunos hablan de hasta de 300.000, en otras de decenas. El ministro de Educación estuvo hablando de que habían centenares y entonces no sabemos realmente dónde es que está el punto. Si es que el gobierno oculta los datos, y yo no lo creo en un punto de referencia, porque las estadísticas están ahí en las que el gobierno usa. Ahora, la oposición y básicamente el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo justifica esos elementos que están queriendo establecer con situaciones que no están como en concordancia? Es decir, se quiere crear un ruido, se quiere crear un espectro en un acontecimiento que yo creo que lo que demanda mucho más es la solidaridad de entender que ese tema de la educación no debería de politizarse. Y como punto de partida debemos de construir un enfoque que esté lo más cercano a la verdad de cada uno de los grupos que participan en esa escena, porque el sistema educativo es sensible y quienes participan de él son sensibles al mismo tiempo, de manera que el sistema lo que debe ser fortalecido. Debemos de fortalecer el sistema, y si vamos a hacer denuncia, hacerla dentro de un marco de establecer los parámetros más cercanos a lo que enfocamos como el problema, pero no hacer un enfoque tan distanciado muchas veces de lo que es la realidad. Nosotros hemos dicho en múltiples programas que la ADP no ha entendido el curso de la nueva educación, si se quiere llamar nueva, o de los cambios que se han generado en la educación, aunque no sean significativos. Nosotros hemos creído y lo hemos establecido aquí en Paradigma Legal, que la ADP juega un papel importante como grupo interno alrededor de la educación para buscar la manera de proyectar que la educación tome un rumbo diferente.
Naturalmente, ese no ha sido el aspecto fundamental de la ADP, porque la ADP se ha enfocado en situaciones que están al margen de lo que es propiamente la educación, y básicamente su pleito, su demanda, sus acciones están enfocadas al elemento básicamente económico. Y eso ha hecho posible y hace posible que la educación no se vea dentro de un marco de que podamos crear situaciones favorables al sistema como punto de partida de un beneficio colectivo, sino que lo vemos en función de querer sacar un beneficio individual o para grupos y no para la nación. El sistema escolar, el sistema educativo es un sistema vulnerable en ciertos puntos y que debemos de preservar y procurar lo mejor para él. De esa manera, todo el que participa, los hijos de todos los padres de familia, la familia dominicana, participamos o participan de ese proceso, y creo que si funciona bien, somos todos beneficiados. Si no funciona tan bien, vamos a hacer críticas que puedan tener un impacto positivo. Pero, por ejemplo, la ADP, en la apertura de la educación o del año escolar, en Bonao llamó a suspensión de clase. ¿Por qué? Porque el director o el representante en esa localidad tenía un problema personal contra otra persona, y en apoyo a él, por una cuestión al margen de la educación, duraron un par de días sin dar clase. Eso llama muy poderosamente a la atención, muy poderosamente a la atención. Pero así son las cosas que hay que hacer y hay que escuchar y hay que ver. La República Dominicana tiene un escenario. Lo compartimos cuando estamos en el gobierno de una manera y cuando estamos en la oposición de otra manera. Y se olvida el sentido común de los dominicanos. La educación tiene un punto de partida que debe de estar por encima de todo, procurando educar para que tengamos la mejor manera de proyectar buenos valores que cada día aparecen, aunque la gente crea que no, cada día aparecen. Y uno de ellos, y quiero resaltarlo como punto de partida, porque, y voy a hablar que pocas veces lo hago, de una sobrina mía. Tuvo la oportunidad de que le dieran la oportunidad de hacer un discurso de entrada en su escuela en La Vega, pero ha sido una niña, me refiero a la niña de Zairi Marmolejo, que es de último año, y sobre todo en todas esas agendas de competencia que han llevado a cabo con organismos internacionales, con la organización, con el Comité de Derechos Humanos, con la Organización de las Naciones Unidas, que han hecho parámetros. Esta semana fue el final de una actividad que tenía en la Ucamalma, donde había unos 10 grupos, y logró quedar en el segundo lugar. Creo que eso es importante. Incluso le he pedido a amigos publicar su discurso y lo ha publicado y se lo ha ayudado a compartir, porque creo que esos valores que esa niña encarna, la educación dominicana lo necesita. Y quiero felicitarla públicamente por ese destacado esfuerzo que ella cada día hace. Gracias a ustedes hemos llegado a la parte final, recordándoles que se suscriban, que hagan de este programa parte de su comunidad. Si les interesa
dele un like y suscríbase para que le llegue a otra persona. Recordarle que esto es Paradigma Legal. Nicanor Rodríguez con ustedes. Gracias.